Aparte de lo que habéis dicho, nadie ha hablado de lo que significa el impacto cero medioambiental, el anular completamente tanto papel y tanto documento, que a mí me ha quedado ahí, y sobre todo la transparencia. Desde luego que a los periodistas nos facilitaría muchísimo tener un sistema único, homogéneo, para poder informar de una forma real y efectiva, porque en muchas ocasiones los teléfonos en fin de semana, entonces tener un sistema así. La verdad es que me gustaría que realmente esto funcionara no solo a nivel de ayuntamientos, también de comunidades autónomas y de toda España. ¿Alguna pregunta? No se anima nadie. ¿Es la vergüenza el micrófono? Bueno, voy a arrancarme yo con una pregunta porque he estado tomando notas con las intervenciones. La primera es para ti, Alain. ¿Qué espera tu dirección general del desarrollo de este proyecto? Vamos a ver. He dicho en la intervención, pues un poco los objetivos principales. Vayamos un poco más lejos, ¿no? Y pensemos en un futuro que yo creo que no es muy lejano, pero que tendrá que ser por lo menos de 2 o 3 años. Pero lo que me gustaría es que cualquier persona de la oposición, periodista, investigador, ciudadano en general, pueda, como ya puede, consultar los presupuestos en nuestra página web de la liquidación de los presupuestos, por ejemplo, la de Cacabelos, se puede ver en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero además, que, por ejemplo, si un banco va a hacer un préstamo o tiene que estudiar la situación económico-financiera del ayuntamiento, pudiera extraer esa información sin que el ayuntamiento tuviera que generar nuevos documentos y nuevos papeles. Incluso, esto quizás sea más lejano, conseguir, ya cuando tengamos toda esta información en un soporte que sea tratable, que probablemente el Ministerio fuera capaz de traducir esa información para cada ayuntamiento y diputación en un informe económico-financiero comprensible para los ciudadanos. Porque ahora está publicada la liquidación de presupuesto de Cacabelos, la pueden ver en nuestra página web. Pero solo los que nos dedicamos a este oficio y los periodistas especializados en información económica la pueden comprender y traducir a un lenguaje. Yo creo que este ya sería el final. El final es que los ciudadanos, como muy bien ha dicho el alcalde, sepan qué es lo que hace su ayuntamiento con su dinero. Gracias. Tengo otra pregunta para Damián. Damián, ¿por qué surge en tu comunidad la necesidad de la rendición de cuentas, así como la centralización y consolidación de esta información en el sector público? Surgen fundamentalmente por 4 motivos, ¿no? El que nos preocupa a los que somos contables en organizaciones tan complejas como una comunidad autónoma es el cumplimiento del objetivo de estabilidad, porque eso tiene consecuencias importantes, ¿no? El objetivo de estabilidad hay que medirlo en términos del déficit, ¿no? Y en términos de endeudamiento, ¿no? Y decía que, bueno, tenemos el control del mayor porcentaje de gasto público a través de un sistema económico-financiero donde están todos los departamentos, organismos sometidos a contabilidad pública, pero que ha habido una expansión de entes, de creación de entes, de nuevas fórmulas jurídicas, que se escapa todo lo que se gestiona vía presupuesto, pues está escapando a otras fórmulas que una contabilidad empresarial o bien vía consorcios, fundaciones, etcétera, ¿no? Y eso supone, al final, primero deslocalizar, como digo yo, información, y esa deslocalización de esa información requiere una centralización posterior de la información para tomar decisiones, en primer lugar, para que la organización esté informada de todo lo que sucede en su perímetro del sector público, ¿no? Y, en segundo lugar, porque es estratégico saber para la organización cómo estamos en ejecución del gasto público y si vamos a cumplir con los compromisos de objetivo de estabilidad presupuestaria que están definidos a nivel nacional y que es un compromiso con la Unión Europea. O sea, tenemos que cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Tenemos que ser transparentes con nosotros mismos, yo lo digo. O sea, no solamente transparencia al ciudadano, primero, transparencia en la organización interna. Toda la información que salga del presupuesto público tiene que estar centralizada. Una vez centralizada, normalizada, le damos homogeneidad a toda esa información, hay que hacerla transparente, consolidarla y ofrecerla a los ciudadanos, a los agentes económicos, a los agentes sociales, instituciones financieras, agencias de calificación de rating, etcétera, órganos de control, etcétera, ¿no?
También nos hemos visto obligados porque no solamente la normativa de estabilidad presupuestaria, hay más normas que exigen a organizaciones como una comunidad autónoma o como puede ser el sector público local. La propia ley de contratos establece en su ámbito subjetivo pues bueno un elenco de entes que es obligatorio suministrar información sobre la contratación administrativa a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que a su vez esa información de forma agregada la pone a disposición del público en su web, ¿no? Y eso es obligatorio, igual que es obligatorio suministrar información de contratación administrativa, de cómo se contrata, si se contrata con principios de publicidad y concurrencia, para que lo verifique y lo cheque, digamos, los órganos de control, ¿no? Existen otras normas, como puede ser la Ley General de Subvenciones, una ley básica por la cual se crea una base de datos nacional de subvenciones por requerimiento de la Comisión Europea también para el control del fraude de ayudas públicas y que a su vez nos hace a las comunidades autónomas establecer una base de datos regional de subvenciones que retroalimente también a la nacional de subvenciones. Nosotros pues hemos creado el dispositivo de base de datos regional de subvenciones, la alimentamos con lo que hay en el sistema económico financiero, pero también tenemos que recabar información de todos estos entes satélites que están fuera, digamos, del sistema de información económico financiero. Y por último, pues también la última ley, o sea que todos los años nos va cayendo una ley básica que obliga a interoperar con la Administración General del Estado. La Ley de Transparencia de las Relaciones Financieras entre las Administraciones Públicas y las Empresas Públicas. Lo he comentado anteriormente, ¿no? Por otro lado, también organizaciones internacionales. De vez en cuando hay resoluciones, informes, dictámenes del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, el propio Tribunal de Cuentas, ¿no? Nos instan resoluciones a homogeneizar, normalizar la información y hacer la información más transparente, ¿no? Y por eso yo creo que todas las comunidades autónomas, al menos como representante que estoy aquí de ellas, deberíamos ir a canalizar y a centralizar esa información. Yo sé que mis compañeros tienen las mismas inquietudes que tengo yo, ¿no? Y por eso hablo casi en nombre de ellos, ¿eh? Pedro, una pregunta para ti. ¿Por qué actualmente el Consejo de Cuentas admite la rendición de cuentas en un formato que es el XML? ¿Y qué futuro le ves al XBRL? Bueno, vamos a ver. Como os decía, el Consejo de Cuentas, junto con otros órganos de control externo, comenzó a trabajar en octubre, más o menos, del año 2005, en un formato en XML, sobre todo por el carácter de urgencia que se le dio. Es decir, era cada vez más complicado recibir toda la documentación en formato papel. Y el ir a un formato como XBRL pues suponía una serie de implicaciones. Es decir, la asociación XBRL es una organización que no está condicionada por nadie, tiene sus propios procesos a la hora de publicar una taxonomía y esos procesos, lógicamente, se pueden extender en el tiempo. Como lo que queríamos era tener disponible un formato estandarizado lo antes posible, se utilizó XML, que a fin de cuentas es el estándar que da paso después a XBRL, y hacerlo de una manera lo más rápida posible. Es decir, nos fijamos como objetivo un año para tener el desarrollo hecho y así fue. Esa misma pregunta surge muchas veces. ¿Por qué XML y XBRL al final en qué se va a rendir, si en una cosa o en otra? Bien, la mayoría de los participantes en el Congreso entienden que técnicamente son muy similares. De hecho, hay conversores XML a XBRL y a la inversa. Y de lo que se trataba era de tenerlo disponible lo antes posible. Si bien nosotros estamos totalmente convencidos de que al final el actual XML se sustituirá por XBRL, y lo que ahora es una recomendación de la IGAE sobre un formato XML, pues probablemente en un futuro corto será una recomendación para utilizar una taxonomía colgada en la página de XBRL. Muchas gracias. Enrique, tú conoces XBRL desde el principio. ¿Cómo ves la evolución del XBRL en España y cómo crees que debe ser la estrategia futura? Bueno, pues la parte que nos toca, ¿no? Pues como testigo y como persona no experta, ¿no?
Yo creo que en estos momentos la asociación tiene un buen diagnóstico de hacia dónde deben ir las cosas. Hay un muy buen trabajo realizado por el Banco de España, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se pensaba con toda lucidez, creo yo, pues que ahora el reto lo tiene la Administración y lo tienen las pymes, ¿no? Y en ese sentido el presidente de la asociación nos contaba esta mañana cuáles son las líneas, ¿no? Yo, más allá de eso, que creo que es un diagnóstico correcto y que por supuesto el comparto, porque es el que estaba aquí hace 2 años cuando en esta sala de aquí atrás, creo, nos reunimos, y fue mi primera sorpresa ver que había 400 personas en aquella reunión hablando de XBRL, pues sí que tiene esto futuro y éxito, por un tema que suena tan raro o tan difícil, ¿no? Que tenga esa cantidad de público, pues es todo un síntoma de lo importante que puede ser. Y en una de la intervención que tuve ocasión de hacer allí, invitado por ti, ¿no? Citábamos una frase de Voltaire, ¿no? Diciendo que lo que tenía que hacer XBRL desde nuestro punto de vista era creer en sí mismo, y creer en sí mismo como elemento tractor, ¿no? como un elemento capaz de generar industria, de aportar transparencia, como decía Len, a los ciudadanos, que es el objetivo hacia el que nos debemos fijar siempre, y como posibilidad de desarrollo industrial. Si tenemos ya las mejores referencias en taxonomías, podemos generar también la mejor industria, ¿no? Y decíamos también que había que recordar aquella frase que citábamos allí. Decía Voltaire que respecto a la lectura, ¿por qué no prohibir leer? Que ningún libro era capaz de agitar una provincia, ninguna lectura, y que sin embargo un cura capuchino, decía él, con una mula que cabalga, intriga, comulga, tardará menos tiempo en sublevar una provincia que 100 autores en ilustrarla, ¿no? Es que lo que hacía falta era dar ese salto, salir afuera, no concebir XBRL como un proyecto tecnológico, sino como una oportunidad de, por supuesto, de mejoras internas, pero ese discurso creo que todos lo teníamos claro, y su extensión también, sino de transparencia hacia los ciudadanos y de motor de la industria en el país. Y modestamente, en ese contexto, el encargo que se nos ha hecho de poner en marcha el Centro de Taxonomías en León, lo que va a apostar es, en primer lugar, por hacer el plan director al que antes brevemente nos hemos referido en un par de intervenciones, y tener un conjunto de expertos a disposición de todo el mundo, tener algunos pilotos, los que se nos encarguen, y su coordinación, y una línea de asesoramiento. O sea que yo creo que el futuro será muy grande. Quiero recordar que la idea que estaba en el ambiente hace un tiempo era esta, precisamente, empezar con los ayuntamientos, y finalmente un poco después lo hemos hecho, ¿no? Muchas gracias, Enrique. José Manuel, una pregunta cortita. ¿Por qué Cacabelos, el primer ayuntamiento en meterse en este proyecto? ¿Por qué Cacabelos? ¿Por qué Cacabelos pretende participar en este proyecto? Más bien sería la pregunta. La voy a entender así. Cacabelos venía desarrollando diversos proyectos tecnológicos, desde la implantación de las redes Wi-Fi en el propio municipio para dar un servicio a todos los ciudadanos. Por otro lado, la reducción de la brecha digital tan manida durante los últimos años. Luego, a continuación, un proyecto con la propia comunidad autónoma de administración digital avanzada, en el que cualquier ciudadano pues, podrá solicitar información al propio ayuntamiento, consultar sus estados de cuentas con el mismo, o incluso, más allá, solicitar un certificado desde cualquier punto del mundo sin tener que presentarse en la ventanilla del ayuntamiento. Esos son los puntos de partida. Y luego, pues bueno, pues hablamos de la transparencia. Nuestros vecinos, pues evidentemente no lo entienden ahora cuando se les hablaba del XBRL, porque sus problemas son la arqueta, la acera rota, el árbol mal podado, todas esas cosas, ¿no? Pero nosotros queríamos ir más allá. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué queremos que sean nuestros ayuntamientos el día de mañana? ¿Hacia dónde queremos ir, ¿no? Y sabíamos que la oportunidad estaba en las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de información, y el proyecto XBRL pues, nos daba una solución a un problema que verdaderamente no solamente es del Ayuntamiento de Cacabelos, sino de todos los ayuntamientos de España, entiendo, pues esa transmisión en papel, la rendición de sus cuentas de una manera no igual en todas las partes, y esa estandarización pues bueno, llevará consigo pues esa transparencia de la administración de cara a los ciudadanos. Yo creo que la administración local, como decía antes, cercana a los ciudadanos, piensa en ellos, y ellos son los que nos exigen a nosotros, nos exigen transparencia, y nosotros queremos dársela, y precisamente Cacabelos se ha volcado con este proyecto.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra colaboración y por vuestro entusiasmo permanente. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta así un poco general. No sé si existe algún tipo de estudio que nos permita saber cuánto dinero se puede ahorrar un ayuntamiento o una comunidad aportando un sistema informático así. ¿Hay algún, desde el INTECO, algo preparado, datos generales, un tanto por ciento, una estimación así? No estamos haciendo esto para ahorrar dinero, lo estamos haciendo para ahorrar trabajo. Y el trabajo del personal o el uso de papel sí que tendrá una repercusión en ahorro de recursos, ¿no? Pero lo que pretendemos es que, en el caso de los ayuntamientos, la transmisión de la información no sea un problema. Y el procesamiento, por nuestra parte, tampoco sea un problema. Para que te hagas una idea del coste que para el Ministerio supone procesar la información en este momento, pues tenemos en torno a 2 personas. Teníamos hasta hace poco a 2 personas prácticamente dedicadas en cada provincia a teclear datos que llegaban en papel. O sea, una labor tan absurda como esa. Entonces, nadie se va a ahorrar dinero, pero esas 2 personas, en nuestro caso, van a poder hacer un trabajo un poco más creativo. Y en caso de los ayuntamientos, pues también por las primeras experiencias de firma electrónica, etcétera, sí que aparece que es mucho más sencillo transmitir la información. No tenemos una valoración de eso.